Bueno, era Vero Rosales. Profesor Viñeski, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo anda? Vamos a hablar de esta historia. Esta historia va a ser en dos partes. A ver. Que hoy solamente vamos a contar la primera parte del Correcto. Grupo Macri. Dígame. La revista Forbes, que es una de las más autorizadas para decir el patrimonio de los más ricos del mundo. Yo no figuro. No, yo tampoco. En 1993 dijo que Franco Macri tenía $1.000 millones como fortuna personal. Ajá. 1993. Correcto. Y luego, en sus declaraciones, empezó a tener menos, con lo cual uno podría llegar a pensar que está oculto el dinero que Ajá. va acumulando. Nació Franco en Roma en 1930. Su padre, Giorgio, era un latifundista y constructor. Ujú. Y a los 18 años migró a la Argentina. O sea que ya tenía guita de... El papá no era... No vino como un inmigrante. No, una mano adelante, otra desesperado. atrás. No, con las dos manos en el bolsillo. Vino. Correcto. Y vino en realidad el padre, Giorgio, 2 años antes que el resto de la familia, a hacer negocios acá. Perfecto. Vino a los 18 años, en 1951 se independizó del padre y fundó una empresa constructora. O sea, ese rubro siempre fue, ya por tercera generación o cuarta, del Grupo Macri. Se casó con Alicia Blanco Villegas, Claro. que era parte de una familia terrateniente tradicional argentina. Claro. En 1964 se asocia con Fiat y forma la constructora Impresit Sideco. Es decir que Fiat se mete en el rubro construcción, Sí. antes que los Macri se metan en el rubro automóviles. Correcto. Y de la mano de Onganía, así que ya rapidito, viviendo del Estado, de la mano de Onganía, participa en la construcción de las centrales nucleares Atucha y Embalse. Ajá. En 1958, una buena noticia, nació Mauricio. Qué lindo. Nació Mauricio. Y empezaron a diversificar el negocio y se fueron a inmobiliarios, petroleros y servicios públicos. Correcto. Durante la dictadura militar 76-83, pasaron de tener 7 empresas a tener 30. Ujú. Todas ligadas a negocio con el Estado. Ujú. Y aprovechando esos contactos que tenían con el Estado, cuando la empresa Fiat decide salirse del país, abandonar el país, le otorgan a Macri, a Franco Macri, la posibilidad de quedar él con la empresa, porque Peugeot también se retiraba, y esto iba a ocasionar un problema político grave, porque tiempo antes se había ido la General Motors, Ujú. y había provocado muchísimos problemas. Entonces, le dan a Franco Macri la posibilidad de manejar Fiat y Peugeot y forman el grupo Sebel, Claro. y el grupo se hace cargo de la deuda que tenían. Ujú. Deuda que, por supuesto, como es habitual en el grupo Macri, jamás pagaron. Ajá. ¿Qué hizo con la empresa Sebel? ¿Deuda con el Estado o deuda con...? Deuda con el Estado, pero sobre todo con bancos extranjeros. Ajá. Ok. Grandes créditos que habían pedido. Ellos pasaron de tener 5 plantas automotrices a tener solamente 2. Ajá. O sea que una de las políticas de Macri, de Franco Macri en ese momento, fue achicar la empresa. Ujú. Achicarla al mínimo, mantenerla a flote. Y cuando en 1982 Domingo Cavallo está en el Banco Central, le pasan el total de la deuda de Sebel, que era de $170 millones, más el total de las deudas que tenía el resto del grupo Macri, un total de $300 millones estatizados. Ujú. Esto Como a todos los empresarios. como a los grandes empresarios, es decir, Sí. grandes empresarios, porque recordemos que muchísimos empresarios quebraron durante la dictadura. Estamos hablando de los grandes holdings que lograron este acuerdo con Domingo Cavallo. ¿Sí? ¿No fue para todo el mundo la especificación? No, fue un grupo selecto de Ajá. empresas que logró... No, digo, este yo tenía traspaso. una deuda hipotecaria y me la especificaron también. ¿Ah, sí? ¿Sí? O sea que tú, Nicolman, también está... Yo digo, a todos los que teníamos, me parece que a todos los que teníamos, por ejemplo, yo debía de mi casa, la compré con un crédito y me la especificaron. Pero ¿sí? yo no estoy diciendo especificaron. Acá lo que ocurrió es que se hizo cargo el Estado de la deuda del grupo Macri, del grupo Techín, del grupo de muchos, sí, de grandes sí, de grupos. Clarín, etcétera. Sí, etcétera. no fue especificación, fue estatizarla. Estatizar. Ahora, viendo cómo pensaba empresarialmente Franco Macri, ustedes fíjense a quienes contrata para trabajar en Sebel. Contrata a ex militantes de la JP, como Carlos Grosso, Octavio Bordón, y entre signos de pregunta pongo Manzano, porque no estoy seguro, pero a ellos dos sí, a Grosso y Bordón,
los contrató pensando de que cuando terminaba la dictadura, que ya era inminente, el que iba a pasar a gobernar era el Partido Justicialista, y entonces empezó a integrar este cuadro del peronismo dentro de la empresa, cosa que después le dio sus frutos. En 1994 estalló un escándalo, podríamos decir, el segundo gran escándalo del grupo, porque se descubrió que contrabandeaban autos para evitar el pago de impuestos, utilizando una ley que beneficia a los discapacitados. Este fue un escándalo aparte de proporciones mayúsculas, porque estuvo involucrada, por ejemplo, Susana Jiménez, que había comprado un auto importado. ¿Y ellos cómo estaban involucrados en ese quilombo? Ellos eran los que importaban. Ellos eran los que traían los autos. Este es el grupo. Y aparte, hacían una medida de triangulación desde Uruguay, lo cual generó un prejuicio para el Estado argentino de 450 millones de pesos, que en ese momento eran dólares. Sí, sin duda. Eso se los perdonó la Corte Suprema con la mayoría automática después de un extrañísimo fallo de una Cámara de Entre Ríos. Se llevaron la causa a Entre Ríos, los favorecieron ahí con un fallo y después la Corte Suprema con la mayoría automática los salvó. Era una causa por contrabando. Exactamente, y hacer eso implica perdonarles 450 millones de dólares a ese grupo, sumados a los 300 millones que le perdonó la dictadura, que son escándalos. Después, en la vida normal no sabemos otras medidas por el estilo. Durante el gobierno de Alfonsín, el grupo empieza a expandirse, por ejemplo, se hacen del control de todo lo que es la recolección de basura con Manliva, fundan el grupo Pago Fácil, se toman el control de las galletitas Canale, pero sobre todo forman parte de un grupo de presión empresarial que se llamó los Capitanes de la Industria, en donde el grupo Macri estaba ahí también, entre uno de los máximos capitanes, que fue un grupo de presión que luego tuvo muchísimo que ver con la hiperinflación de 1989. Durante el menemismo, contrariamente a lo que uno podría pensar, no fueron de los grupos más beneficiados. Ellos quisieron quedarse, por ejemplo, con Obras Sanitarias de la Nación, y esto no fue así. Y en la primera tanda de grupos privatizados casi no participaron, pero obtuvieron lo que después fue Autopistas del Sol, es decir, el pago de peajes, que entre paréntesis hoy aumenta, se le concedió al grupo Macri, que fue el principal beneficiario en las rutas argentinas, con Autopistas del Sol, y también empezaron a operar en el rubro desarrollo inmobiliario, desarrollo de construcción, etcétera, etcétera. Y finalmente, en 1997 se quedan con el correo argentino. Y se quedan con el principal negocio del país, la telefonía celular, como Ubicom. Bueno, bien. El principal negocio, como ya sabrán todos, sí, porque claro, tenemos celulares, era casi monopólico al principio Movicom, y se quedan con el principal negocio del país, que era la telefonía celular. Hubo un hecho que quedó en la opinión pública, y por eso el nombre Macri viene sonando desde hace tanto, que fue que en 1991 Mauricio Macri es secuestrado. Es cierto. Es metido en un cajón en el que estuvo más de media hora, dice que se sintió que se moría, y luego pasó casi 20 días secuestrado. De ahí vienen también algunos contactos que luego tuvo de gente que participó en la liberación, el Fino Palacio, etcétera, que ahí ya empezamos con el tema de las escuchas telefónicas, ¿no? Ahora, en 1995 pasó un hecho que golpeó fuerte al grupo, que fue que Fiat decidió volver, y Peugeot también, volver a la Argentina y empezar a producir, y el que estaba al frente de Sebel en ese momento era Mauricio Macri, y al volver perdieron el imperio Sebel, porque estas dos empresas volvieron a producir acá, y esto generó la famosa pelea entre Mauricio y Franco. Franco lo acusó de haber perdido eso, no haber sabido negociar la mantención de la empresa, y eso hizo que Mauricio busque nuevos caminos, entre ellos ser presidente de Boca, luego la ciudad, luego la presidencia. Así que podemos decir que por culpa de Fiat y Peugeot, tenemos a Mauricio como presidente. Bien, la cuestión es que, para terminar esta primera parte del relato de la historia de este grupo, el desastre del correo, más la pérdida del grupo CBL, etcétera, hizo que de lleno se dedicaran a las empresas constructoras. ¿Por qué? Hubo un intento de desembarcar en Brasil y otro de desembarcar en China con diversos negocios, entre ellos Pago Fácil, con los Panama Papers quedó en evidencia, pero no fueron tan exitosos como ellos suponían, y entonces con los desarrollos inmobiliarios, y es con lo que más les sirve a ellos, que son los contactos estatales,
pudieron tener, por ejemplo, la concesión para construir casi todas las torres que hay en Puerto Madero, obras de energía vial, ferroviaria. El grupo IEXA surge en esa época, y quien queda al frente del grupo IEXA es Ángelo Calcaterra. A partir de ahí, lo que podemos decir es: esta historia continuará. Gracias, Sergio, muchísimas gracias. La gente puede comunicarse, dar sus opiniones.